Bueno, cantamos de anhelar la venida de Cristo, anhelar lo que nos espera por toda la eternidad, estar con Él cara a cara. Estuve leyendo esta semana en Primera Tesalonicenses. Y una característica de esta iglesia, Pablo dice que ellos estaban esperando la venida de Cristo. Y la verdad, cuando uno lee acerca de ellos, uno ve algo extraordinario con esta iglesia, la verdad, de su fe, su amor. Y yo creo que tiene que ver con eso, que tenía en su corazón este anhelo de estar con Cristo. Tenemos que vivir la vida, tenemos que ir a nuestros trabajos, tenemos que criar a nuestras familias, pero en todo debemos tener esta actitud que ya, esta vida no es mi hogar, estamos pasándolo nomás y realmente mi anhelo es el Señor. Esa fue una buena canción para acordarnos de eso. Tengo un tema muy importante para compartir con la iglesia esta mañana. Para los que están conectados en Zoom, estamos con ustedes. Ustedes están con nosotros en espíritu y realmente quiero que todos presten atención a este tema. Del liderazgo de nuestra iglesia, el liderazgo de la Iglesia Bautista Esperanza de Vida. Dice acá un liderazgo compartido. El modelo bíblico para el ministerio pastoral en la iglesia local. Ahora, para comenzar, debemos entender que el tema del liderazgo es complicado. En general, el ser humano no maneja bien el liderazgo, sea los políticos, o sea, los líderes espirituales. Tenemos quizás más ejemplos de los malos que de los buenos. Y este tema tiene que ver con cómo vemos en las Escrituras el plan de Dios para cuidar a su iglesia local y también para evitar problemas, evitar abusos, ¿ok? Que lamentablemente ha sido parte de la iglesia de Jesucristo desde el comienzo, ¿ya? Yo he querido tocar este tema por mucho tiempo, la verdad. Pero el Señor nos guió a enseñar de Daniel y después pensar, no, Apocalipsis también debemos enfocar en un Dios soberano que tiene todo bajo control en este mundo que parece que es sin control, y es así. En parte por los líderes, ¿no? Tenemos tantos problemas por los líderes. Pero hay un modelo bíblico que viene a nosotros por la sabiduría de Dios, por el conocimiento del corazón del hombre, que realmente necesitamos aplicar a nuestra iglesia. Porque la verdad, hermanos, es que cada líder te va a desilusionar de un momento a otro momento. Quizás ya
has visto en James algo que no te parece, ¿ya? Soy un hombre nomás. Y los líderes son iguales a los demás. Tenemos las mismas tentaciones, las mismas tendencias. Como vemos el domingo pasado en Hebreos capítulo 3, tenemos esta tendencia, aún los líderes, a apartarse de Dios y no seguir a Dios, no ser tan aferrados a Él que al final Él está guiando a la iglesia a través de este hombre. Ese es mi anhelo. Pero yo sé, mi corazón. ¿Ya? Entonces, queremos ver desde el comienzo en el Antiguo Testamento, porque vemos este modelo desde el comienzo en el plan de Dios con su pueblo, con su gente. Vemos acá la estructura fundamental del liderazgo en el Antiguo Testamento. Partimos con un pasaje en Éxodo, que es el comienzo de la nación de Israel. Cuando Dios llamó a Moisés a librar su pueblo de Egipto, ya Moisés encontró esta estructura de liderazgo. ¿Qué dice? Y ve y reúne a los ancianos de Israel. Ya estaba formada, que el pueblo estaba guiado por un grupo. ¿Ya? Y llegamos al fin del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel después de su cautiverio en Babilonia y bajo el liderazgo de Esdras, un sacerdote, un avivamiento del pueblo, y encontramos que al final de la historia de la nación de Israel seguían con este modelo. Dice, y cualquiera que no viniera dentro de 3 días, conforme al consejo de los jefes y de los ancianos. Entonces Esdras tomó esta decisión en consejo de un grupo de líderes. ¿Okay? Llegamos al Nuevo Testamento y está repleto de este concepto, un liderazgo compartido, un liderazgo por grupo, para que ningún hombre solo puede destruirlo, abusarlo, ¿ok? Jesús desde el comienzo eligió 12 hombres para ser sus discípulos, no uno, pero 12. Y ellos hicieron ministerio con él en grupo. Después ellos llegaron a ser apóstoles, los 12 apóstoles. Y ojo, Jesús eligió entre los 12 Judas. Fue una equivocación de parte de Jesús. Dice, qué lástima, elegí este hombre y mira lo que hizo, me traicionó. No, él conoció desde antes de la fundación del mundo que Judas iba a traicionarlo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Una buena pregunta. Yo creo que en parte Jesús quería comunicar a sus líderes y aún a su iglesia que así será con los líderes. Algunos van a hacerlo bien, pero siempre hay los malos. Y la primera cosa que la iglesia hace en Jerusalén es elegir un reemplazo por Judas. Y dijeron que Judas siguió su propio camino. Ese es el problema. El ser humano siguiendo su propio camino. Y ellos eligieron un reemplazante de Judas.
y rogaron al Señor por su dirección en este proceso, que sea el hombre que Dios quiere para su iglesia. También vemos en el caso de la primera iglesia en Jerusalén. Además de los apóstoles, en el principio los apóstoles estaban allí en esta iglesia al comienzo, antes que ellos se fueron por todos los esquinas del mundo con el evangelio. Ese fue su llamado. Pero había un grupo de ancianos gobernando, guiando a la iglesia en Jerusalén. Los primeros diáconos, obviamente, fue un grupo en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 15 tenemos el primer concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es una junta de los líderes de varias iglesias que se juntaron con un propósito de tratar con un problema doctrinal y llegar a un acuerdo. Vemos en este primer concilio un grupo de ancianos representando las iglesias. El liderazgo de la iglesia que Pablo fundó. Cada iglesia, Pablo dejó ancianos en cada iglesia. Vamos a hablar, ¿qué es un anciano? ¿Un viejo como James? Sí. Entonces, de los 18 pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de liderazgo, 15 de ellos hablan de un grupo. Entonces, obviamente, ese es un patrón, un modelo bíblico, ¿ya? Entonces, queremos entenderlo con la idea, con el fin de hacerlo en nuestra iglesia, ¿ya? ¿Y qué quiere decir un liderazgo compartido? Significa que hay más de una persona guiando a todo. Hay liderazgo por grupo. Y en este grupo nadie tiene más autoridad sobre el otro. No es un grupo con una jerarquía. Es un grupo que comparta las responsabilidades y la autoridad que la Biblia da a los líderes. Vamos a ver algunos pasajes que hablan de este modelo. ¿Ya? Es para, en parte, ser convencido que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Primero, en Hechos capítulo 15, tratando el tema de este concilio, dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaba a los hermanos algo falso. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo y Bernabé dicen que no, de ninguna manera. Entonces enviaron Pablo y Bernabé a Jerusalén para juntarse con, ¿qué dice? A Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos. Una iglesia con un grupo de líderes. Santiago 5, un consejo para las iglesias. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Ya? Ancianos, plural, la iglesia, singular. Hechos capítulo 14, hablando del ministerio de Pablo, de cómo Pablo dejó las iglesias que él fundó. Dice, después que les designaron ancianos en cada iglesia. Un grupo en cada iglesia. Hechos 20 es un pasaje muy importante para entender el tema del liderazgo. Pablo estaba en rumbo a Jerusalén, pasó por una puerta cerca de Éfeso y llamó a los líderes de juntarse con él para despedirse de ellos, porque él pensaba que nunca
les va a ver de nuevo. Y dice, desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Una iglesia llamó los ancianos. ¿Qué es un anciano? No es un viejo, ¿ya? Un anciano, habla de madurez, ¿no? Un anciano debe tener más sabiduría que los demás, pero no necesariamente significa alguien de más edad que los demás. Un joven puede ser un anciano si es espiritualmente maduro, pero un anciano es algo más. Mira lo que dice, versículo 28 dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho, mira, obispos. Escuchamos de obispos. ¿Qué es un obispo? La palabra significa en el idioma original como un supervisor, alguien que está vigilando, supervisando lo que pasa en la iglesia. O sea, anciano es un aspecto de este liderazgo, hablando de su madurez. Obispo, otro aspecto de este liderazgo que tiene que ver con la administración, pero seguimos y dice, el cual, para pastorear la iglesia. Entonces, su rol tiene 3 aspectos. Madurez para guiar espiritualmente, administración de las cosas y un corazón para pastorear con la palabra de Dios y con su amor para las abejas, digamos, las ovejas. Entonces, cuando hablamos de un anciano, estamos hablando de un pastor. Cuando estamos hablando de un pastor, estamos hablando de un obispo, porque son la misma persona, el mismo oficio, anciano, obispo, pastor. Filipenses, Pablo se dirige a la iglesia, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús, toda la congregación que están en Filipos, incluyendo, ¿quién? Los obispos, podría haber dicho los ancianos o los pastores, pero eligió obispos y diáconos, los 2 oficios de una iglesia local. 1 Timoteo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Vamos a ver este pasaje luego, pero administración, gobiernan bien, sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajen en la predicación y enseñanza de la palabra. ¿Okay? Pero de nuevo, los ancianos. Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta. Pablo dejé Tito en Creta para poner en orden cosas para las iglesias en esta región, para que pusieras en orden lo que queda y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Ancianos, ciudad, ¿ya? Un grupo. Ese es el modelo bíblico. Y un pasaje más que también es muy importante. Pedro, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelado. Mira, pastorear el rebaño es lo que hace un anciano. Él es pastor. Entre vosotros, velando. Esa es la palabra verbal de la palabra traducida obispo.
Entonces, ese es hablando de otro aspecto de su responsabilidad. Velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos de rebaño. Entonces, no son los jefes que mandan. No, son los hombres buscando la voluntad de Dios y dando ejemplo y guiando en lo que ellos vean que es la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué un liderazgo compartido? Es bíblico. Pero quiero hablar de 4 razones que yo veo por mi experiencia personal, el beneficio de adaptar este modelo para nuestra iglesia. La primera cosa es para equilibrar las debilidades. Hay cosas que yo creo que yo hago bien. Hay cosas que yo no hago bien. Yo sé. No me nace. Y lucho. Cuando hay un grupo, estamos hablando de personas con dones espirituales que pueden ser distintas. ¿Cuántas veces hemos visto una iglesia que con un pastor, y esta iglesia tiene la misma personalidad de este pastor? Es decir, el pastor es un evangelista, todo el evangelio, vamos a predicar el evangelio, y cada domingo escuchen el evangelio, y los pobres hermanos que queremos ser alimentados, por favor. Y otros que tienen el don de enseñanza y son muy buenos para enseñar la palabra de Dios, pero no hacen nada en cuanto a evangelismo. Y es natural que vamos a seguir el ejemplo de un pastor, y él va a tener una tendencia, va a tener fortalezas, pero también debilidades. Y lo que tiene él o no tiene él va a afectar a la iglesia. Pero hay una posibilidad con un grupo que lo que la iglesia recibe es mucho más sano. Mucho más, es como una comida completa, ¿ya? Que el cuerpo anhela. Otra razón, aligerar la carga del trabajo. Yo he sido pastor de una manera u otra por no importa, pero muchos años. Y estoy convencido que un hombre no puede hacerlo. No puede cumplir con todo lo que requiere ser pastor, anciano, obispo. Es por razón. Dios no diseñó la iglesia para que un hombre sea el único cuidándola. El modelo es otro. Y cuando hay mucha carga, al final afecta a su familia y afecta a la familia de la iglesia. No reciben todo lo que necesitan. Otro, dar cuentas. Toca el tema de las debilidades del ser humano, de no fracasar, de no desilusionar.
muchos pastores no tienen nadie supervisándoles. Es un poco peligroso eso. Es peligroso que Coli y yo no tenemos un supervisor sobre nosotros. Yo tengo un administrador. Nos ha visitado 3 veces en 25 años. Entonces sí, podemos ser muy flojos. Podemos hacer nada, la verdad. Porque nadie está diciendo, James, ¿qué haces? No es sano eso. Reconozco eso. Y cuando hay un equipo, como hablamos el domingo pasado en Hebreos capítulo 3, versículo 12, tendencia de apartarnos de Dios, tendencia de ser engañado por el pecado. ¿Y cuál es la necesidad? Tener otros en nuestra vida que nos conocen, que observan a nuestra vida, que nos exhortan día por día. Y cuando un equipo podemos reconocer cuando uno no está bien, otro, y estamos ahí para animar uno a otro, aferrarse al Señor y seguir adelante. Finalmente, proveer pastores para pastores, para los pastores. Un pastor necesita un pastor. Lo que me encanta de este modelo es provee eso. Es un equipo y yo necesito ser pastoreado como todos los demás. ¿Ya? Ok, hermanos, ¿cómo vamos a proceder hacia esta meta de formar un equipo de liderazgo para el mejor cuidado de nuestra familia IBEP? Partimos. Los pastores deben cumplir con los requisitos morales y espirituales antes de servir. La próxima semana vamos a hacer un estudio acerca de 1 de Timoteo, capítulo 3, donde Pablo dejó bien claro el tipo de hombre que debe asumir este liderazgo. Y queremos entender este pasaje. Ahora, quiero decir, yo he leído y yo he estudiado este pasaje por años y yo no conozco ningún hombre que cumple cada requisito perfectamente. Nadie puede hacerlo. Pero él habla de ser irreprensible. Es decir, no hay algo que es obvio para todos. No. Con este problema está descalificado. Pero vamos a ver, vamos a estudiar quiénes son calificados para ser parte de este ministerio. Los pastores deben ser examinados públicamente por la iglesia con relación a sus aptitudes. Okay. 1 Timoteo también, cuando habló de los pastores y después habló de los diáconos. Y dice que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirven como diáconos. Está hablando de diáconos, yo sé, pero él también indica que la misma cosa debe ser hecho en el tema de los pastores. ¿Okay? ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero, debemos entender que este es un mandamiento, es imperativo. No es una sugerencia, es algo que sí o sí tenemos que hacer.
Aprueba primero. ¿Cómo vamos a probar si una persona de entre nuestra congregación es apto para tal ministerio? Recuerden el proceso que seguimos con los diáconos. Vamos a seguir el mismo procedimiento. Vamos a partiendo esta semana, ustedes van a enviar a mi correo 4 nombres de 4 personas que tú crees que debe ser parte de este comité nominativo conmigo. Pensando en personas que tienen un buen testimonio delante del Señor, delante de su congregación, que te parece son espiritualmente maduros, porque este comité va a examinar las posibilidades y hablar de personas que pueden cumplir con este rol. O por qué no deben ser parte de este ministerio. Y después no vamos a apurar este proceso. Después de un tiempo suficiente, el grupo va a recomendar a la iglesia ciertas personas. Y la iglesia va a tomar la decisión final. El domingo pasado hablamos de membresía. ¿Quiénes pueden ser miembros? ¿O por qué debemos tener miembros? Por temas así. Importante de ser comprometido a la iglesia. Has decidido ser miembros para poder participar en responsabilidades tal como elegir los líderes. Entonces, ahí está mi correo, James Morsi, gmail.com. ¿Ya? Después de llegar a un acuerdo, el comité va a recomendar un cuerpo de ancianos para que la membresía de la iglesia pueda aprobar o no. Vamos a exigir, una aprobación bien alta por la importancia de lo que significa. ¿Okay? Y yo quiero decir algo personal. ¿Okay? Yo anhelo servirles de esta forma. Yo realmente estoy mirando hacia el momento cuando yo puedo tener otros a mi lado y servir a nuestra iglesia juntos, tomar decisiones juntos y que otros pueden compartir conmigo esta responsabilidad. El procedimiento. Seguimos. Los pastores deben ser establecidos públicamente en el cargo. Vamos a tener un domingo dedicado a eso, donde van a ser encomendados al Señor. Y los pastores deben ser reconocidos, amados y honrados por toda la congregación. De recibir honor. Recibir respeto. Hay una responsabilidad, intercambio. La membresía tiene hacia los pastores hacia ellos. Pero al final de todo es por amor, queremos servir uno a otro y para que la iglesia de nuestro Dios funcione lo mejor posible y que puede tener un impacto para nuestra comunidad. Ok, yo sé, es nuevo. Yo sé que quizás todos de ustedes tu experiencia con la iglesia ha sido un hombre, un pastor que dirige todo.
pero estamos con este deseo de seguir lo que creemos que es el modelo bíblico. Entonces, preguntas o comentarios. Y también, si tiene una duda, no quiere expresarlo públicamente, me puede escribir esta semana. Podemos charlar y hablar del tema, porque es importante el tema. Pero, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Es obligación poner 4? Porque si uno quizás dice, hay más o menos. ¿Es solamente 4? Es solamente para el comité nominativo. El número de ancianos depende en lo que el comité recomienda. Sí. Y 4 conmigo, si es un grupo grande, es más difícil quizás cumplir con el propósito. Entonces, con 4 es lo que manejamos con el tema de los diáconos. Pero sí, partimos con eso. El grupo recomendado por el comité, no hay límite de número. ¿Cuánto tiempo va a durar este proceso? Como dije, no estoy apurado por la importancia de lo que estamos haciendo. No voy a poner una fecha, la verdad. ¿Para los 4 hay fecha? Me gustaría tener la sugerencia de todos los miembros de este 4 para que podamos ver quiénes de todos reciben más votos y me gustaría tener una reunión con ellos dentro de la semana, si es posible, entonces, o la próxima semana. La verdad, aún con este comité nominativo, no van a tomar la decisión definitiva. La decisión es por la congregación. Pero es importante su rol. Y después, cuando está formado, todos pueden recomendar a alguien para que el comité examine. Pero sí, quiero animar a todos los miembros que me manden esta semana la lista de las 4 personas para el comité nominativo. ¿Ya? Otra pregunta, duda, sí. Sí. El comité nominativo es mujeres, hombres, niños no. Aunque sean más maduros, no. Sí, no, por favor, el comité nominativo para el tema de los diáconos, creo que era como 2 mujeres y 2 hombres. Creo que fue perfecto, muy bueno. Hicieron un buen trabajo. Otra pregunta. ¿Sí? Repítelo, por favor. No. Sí. No, puede ser la misma persona, es lo que quizás lo que elegiste el año pasado fue las personas idóneas para este trabajo. Si es lo mismo, yo no tengo problema. Ya. ¿Algo más? Sí, por favor. El tema lo vimos en el instituto. Uh-huh. No sé si va a apoyar la idea. Da la casualidad que yo estaba, mi experiencia ha sido siempre con liderazgo enfocado en un solo pastor. Y comparado con este modelo,
Ujú. Justamente por eso, porque el liderazgo está enfocado solamente en una sola persona. Y por eso hay los problemas que hay hoy en día en la iglesia. Seguidores de personas que los limita a otros. Gracias, Adrián. ¿Alguien más? Ok. Mira, en cualquier momento, quieres conversar del tema, tiene alguna duda, podemos conversar. Pero por favor, que oren cada uno pensando en este comité primero. Y vamos a partir con eso y informar a la iglesia, el comité, y vamos a trabajar en eso dando el tiempo que merece. ¿Ya? Oramos. Al final de todo, Señor, esos son asuntos tuyos. Tú eres el buen pastor. El único que realmente podemos decir que es un buen pastor. Tú eres cabeza de tu iglesia, nosotros no. Estamos para servir a tus propósitos, a hacer tu voluntad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado en medio nuestro, alrededor de nosotros, Señor, sea en las vertientes o Puente Alto, donde sea, donde los miembros de Esperanza de Vida, Señor, son parte. Bueno, Señor, eso es algo que necesitamos tu ayuda. Necesitamos que tú nos guías en todo eso y que hagas tu voluntad, por favor, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.